una colección de ensayos que Omar ha hecho, 28 ensayos sobre diversos autores, sobre Carlos, que también es fotógrafo, sobre el maestro Raúl, que pintor, sobre algunos escritores como Oscar Castro, como el mismo Víctor Bustamante, como Carlos Carabeto, algunas antologías. En eso, y cuando Omar me compartió el texto, cuando lo leí, sentí que ahí había no solamente un libro de ensayos cuidados, que siempre nos tiene acostumbrado Omar, sino también como una tarea que se mostraba como dar a conocer una literatura muy vital que hay en Medellín, pero de la que normalmente no hablamos o no visibilizamos los grandes escenarios literarios que tenemos. Por último digo, nosotros queremos también emular el trabajo que Omar ha hecho por más de 30 años. En atletismo hay un concepto muy lindo que es el testimonio. En la posta de 4x400 los atletas tienen que entregar un palito y ese palito se llama el testimonio al otro atleta que sigue corriendo, y es esa carrera que hacen todos. Nosotros le pedimos la autorización a Omar para abrir esta colección, que es una colección de ensayos que pretende, obviamente, como se dice, promover la reflexión sobre los escritores de la ciudad, sobre esta ciudad, sobre la literatura en esta ciudad y de esta ciudad. Y cuando nos encantó la idea de otras palabras, entonces la colección se llama Otras Palabras. Omar con este libro abre una segunda colección. La primera vez que editamos un libro de Omar, nosotros en el 2009 abrimos una colección que luego tuvo su nombre. Primero se abrió la colección y luego se encontró su nombre, Ecuador, y es una colección de obras de escritores que llegan a los 50 años. Cuando un escritor llega a los 50 años es como pasar de la adolescencia ya a la madurez, pues, o si no, pues de mala, ¿cierto? Si ya a los 50 años uno ya no es maduro, pues estás, ¿cierto? Entonces, nosotros que tenemos una adolescencia tan larga, ¿cierto? Algunos de los que están en la mesa, ¿cierto, Dicto? Somos casi adultecentes, por ejemplo, ¿cierto? Entonces abrimos la colección, que ya lleva 3 títulos. Está Mapa de las Palabras, de Mario Ángel Quintero, que lo tenemos acá, una compilación de poemas. Está también un libro del dramaturgo Alberto Sierra, y está el libro de Omar. Y esta colección se abre, Omar nos abre esta colección, Otras Palabras, que también es una invitación, es decir, a los escritores, a ustedes, a las personas que tratamos también de reflexionar sobre la literatura en Medellín. Y entonces, ese es un poco como la apuesta, digamos, editorial de Al Filo del Ojo. El agradecimiento nuevamente a Hamlet. También tenemos aquí a Don Omar, de Prográficas, que es el impresor del libro. Con él hemos tenido una relación ya casi de 10 años. Quizás un poco más. Con él hemos editado los últimos 20 títulos más o menos, y yo le dije, venga para que vea cómo es que el libro llegue a las manos, y además puede conseguir clientes. Muy buen impresor. Entonces, muchas gracias por estar esta noche acá. Esto es celebrando a Omar, que nos junta a todos, a quien admiramos profundamente. Nosotros recogimos ese legado como un atleta. Él hizo, a partir de una lectura de un texto de León Pisano que se llama Otras Palabras, él creó la revista Otras Palabras. En el IL Ediciones Otras Palabras, y trabajó casi hasta 2010 con Otras Palabras, dijéramos. Yo le pedí que nos permitiera titular la colección Otras Palabras, y es un poco recibirle el testimonio que esperamos también entregárselo
a otras personas en el futuro, porque así se construye una tradición, desde la generosidad, desde la celebración de lo que somos, de ustedes, de nosotros, de todos, algo que a veces nosotros no habitamos mucho, la generosidad, la gratitud. Y entonces un poco también lo que tratamos de hacer con este texto y con el fondo editorial es eso, el celebrarlos a ustedes y decirles que no están tan solos, porque escribir sí que es un acto de soledad, pero bueno, aquí vamos. Muchas gracias por estar acá. Le doy la palabra a nuestro queridísimo Víctor, que va a leer un texto sobre Al filo del ojo, y luego unas palabras de Omar, y luego los invitamos a un vinito, a que compren el libro, lo hagan firmar, la foto, acuérdense, y bueno, muchas gracias, bienvenidos a la Ateneo. Buenas noches. Ante todo, muchas gracias por acompañarnos, hay rostros conocidos, rostros que hacía días no veíamos, que nos alegran mucho, y estamos en un acto de, como diría alguien hace mucho tiempo, de efervescencia, porque es más importante que una persona escriba un libro, que lo acompañemos, que no las noticias diarias que nos acompañan, nos enervan y nos hace sentir como una ciudad, al menos del tercer mundo. Entonces, antes de leer este texto, felicitaciones a Omar por ese reencuentro, a Néstor que propuso esta posibilidad de compartir el trabajo de una vida. De Omar, si hay alguien que lo tiene con pasión, con mucho corazón, es él. Entonces, en lugar de este texto está muy cortito, pero creo que les va a gustar. Bueno. Al filo del ojo, de Omar Castillo. Hay varias formas de abordar la realidad poética en un momento determinado. Una de ellas, enfundado y buscando brillo al hablar solo de escritores importantes, entre comillas, muchos de ellos impuestos por el marketing y el insidioso mundo editorial, donde se confunde literatura y negocios. Esto trae como retaliación una manera de escudarse y vivir del brillo de su vida que requiere. Otra es la comunidad del mundillo académico, pervertido y cifrado, suelen escudarse tras el prestigio del legado de escritores nuevos. Y así se impide que haya una reflexión sobre el presente, lo cual excluye y deja de lado a los escritores actuales, hasta que un remoto historiador los recoge. Todo lo anterior, por pereza de buscar aspectos diferentes, como se nos señalara, para decir que los escritores fueron de mayor gusto. Todo esto debido a ser lastre borgiano, cuando añadió alguna vez que el antólogo verdadero es el tiempo, y esa cuasi sentencia malentendida trajo como seña y saña olvidar lo actual, las escrituras nuestras. De tal manera añade algo que dan a entender y a resumir esta creencia, que siempre la literatura está en otra parte, entre más lejos mejor. Ambas decisiones juegan con las cartas marcadas. Además, en esta revisión, en esta exacerbación por la poseternidad, la posteridad, ya aparece cierto atisbo de retaliación en quienes escriben sin su aquiescencia, sin sus permisos y entelequias, aunque aclaro que muchos escritores que nos antecedieron son nuestro legado y nuestro refugio. Pero hay otra manera de abordar la escritura y su reflexión, y es no mirando atrás. Ya sabemos que nuestros maestros tutelales están con nosotros, nos influyen, no al mundo del marketing, sino mirando a cada lado donde caminan esas personas que son cercanas. Esos escritores, ya al igual que nosotros, van de la mano en la asomación de la escritura o en la difícil tarea de reflexionar el mundo en la ardua y aún conciliada manera de indagar por la poesía. En síntesis, reflexionamos. Lo que lleva a decir que cuando se escribe sobre nosotros es amainar en un campo no caminado, sin reconocer al otro, en tenerlo presente, en entablar ese diálogo casi imposible sino abierto, de una manera actual, presente. Ese tipo de diálogo es necesario. De ahí que cuando leo El filo del ojo de Omar Castillo, es saber que él reflexiona esas otras palabras que me rodean y se escriben ahí justo ante nosotros. Esas otras palabras que aciertan e indagan, que se atreven a equivocar, que abren brechas, que asedian, a veces lejos de los circuitos de la comodidad donde se mira la literatura.
no solo de soslayo, sino como un infatuado camino nunca brumoso, sino lleno de la molicie de versos y aquellas historias que no requieren una confrontación, donde no existen preguntas y menos respuestas a lo que somos. Lo mismo para responder preguntas fundamentales sobre el papel de la literatura como la decisión del ser en no pasar desapercibido en la medida en que requiere no solo dejar una huella, sino pensar. Pero también, en la medida en que leemos la síntesis, Omar reflexiona sobre diversos autores. Y es que ahí mismo en su escritura va dejando el rastro de lo que se constituye en su concepción sobre la poesía o sobre la narrativa. Ahí va abriendo ese camino que en cada texto terminado se convierte en la suma de su obra. Es decir, en cada texto que uno escribe va dejando sus huellas, que son sus reflexiones, así como esas palabras que asedian. Miremos en este libro el texto Palabras en el laberinto de la infancia. Allí Omar deja su inicio en los caminos de la escritura, a leer y evidenciar su cercanía con tres poetas fundamentales, Porfirio, León de Grey y José Antonio. De cada uno de ellos recobra sin definirlo, sino más tarde, como si esas voces le abrieran el camino de la escritura, como si esas voces concluyeran para el inicio de una formación sentimental en la poesía. Y hay que Omar en cada uno de ellos recobra aspectos fundamentales, por decir, en Silva, sopesar las palabras y darle su medida justa, en De Grey, ritmo y sonoridad de las palabras, y en Porfirio, el desgarramiento y la orfandad. Ahí en la infancia ya está dispuesto Omar para adentrarse en los caminos de la poesía, en los vericuetos de la creación. Por supuesto, luego llegarán otros maestros, pero ahora vamos a referirnos a los otros textos del libro. En estos textos hay una concepción donde se avisó el sentido de distanciamiento y desconfianza con el medio literario, y de ahí él, en su escepticismo, elabora su mundo, al establecer su propia conciencia y al elegir sus vasos constructores, porque cuando uno escribe sobre alguien es porque le da cierta cercanía. En estas reflexiones, porque lo son, porque al uno escribir sobre alguien, también escribe desde sí y sobre sí mismo, la concepción de su escritura. Al abordar al otro, se aborda uno mismo los textos que encontró en ellos, que son esos puntos de contacto para reflexionar, es decir, sobre él mismo. Es decir, el otro piensa, el otro reflexiona a partir de la propia experiencia, estableciendo una cercanía a través del arte, a través de pensar al otro. Omar lo hace alertado por su conciencia punzante, ante la duda y deterioro del lenguaje, que es la materia que concibe y hace poeta. No en vano, cuando se refiere a colinas, en sus textos anota, el poeta siempre será un vaso invadido. En estos textos hay una visión un poco escéptica, pero apasionada del desapego de las palabras, que contrasta con la perspectiva optimista que la realidad de estos textos, que al mirarlos nos permite hallar otra división, donde el lenguaje, las palabras apenas son un artificio, la posibilidad del escritor para recuperar lo inexpresable, su vivencia. No en vano, cada escritor de estos, con los cuales Omar dialoga, intentan expresar un mundo que se vale y que las palabras, su lenguaje propio capta en lo más mínimo, aunque allí es posible encontrar y definir pasión y caos, sensibilidad y orden, pasión y desenfreno, creatividad y fracaso. En este texto desfilan, pero no de una manera blasonada, Alberto Escobar, Luis Iván Bedoya, Rafael Patiño, Carlos Enrique Sierra, Pablo Montoya, Elio Ramírez, Mario Ángel Quintero, Oscar Castro, León Pizano, Carmen Sarando, y hago referencia a ellos por una razón de texto. Pensar a los amigos en la distancia, lejos del acomodo de alguna lisonja, siempre me ha causado curiosidad y entusiasmo, ya que casi siempre nos referimos al otro de una manera muy lejana. Pero aquí no solo hay referencia a poetas o escritores que trabajan y permean las palabras. Aparece Carlos Puerta con sus fotografías, Raúl Restrepo con sus telas decoradas de colores, y la memoria del teatrero, José Manuel Freire. Por supuesto, esta Medellín que se soldalla en estos escritores que buscan la ciudad desde diversos ángulos está presente en su ensayo Medellín ingráfico y que se abre. Aquí existe una reflexión entre los escritores y poetas anónimos, que han en sus muros, en sus paredes, en sus tapias, no solo sus frases, sino también sus palabras, aquellas palabras de la ironía, aquellas reflexiones, aquellos insultos, aquellas diatribas. Es una Medellín donde estos escritores, los grafiteros, sopesan sobre una frase llena de escarnio y de desperfecto. Una frase pensada para escribirla casi siempre en las horas de la noche, cuando la mirada inquisidora del
el segundo no existe, o en la noche, en la eficacia del momento, la escriben con hermosura para crear desazón, criticar y además liberarse del principal cosa y de su majestad. En síntesis, a los escritores que el poeta nombra se les unen aquellos que son algunas palabras de frases, se les lee, pero estas palabras son borradas luego, son borradas luego, de las cuales siempre sentimos que describen su perversidad y su virtud. Al filo del ojo es andar adentro, buscar la reflexión y la cercanía de otras palabras y otras voces. También es una autoexploración como ambición e inclusión de las palabras, un texto de inclusión. Al filo del ojo también es saber que hay diálogos diversos con Floriano Márquez y con Alfonso Peña. Es indagar por estos lazos en apariencia invencibles, pero que están presentes con la poesía y con las que forman al escritor. Era ensoñación, verse por las palabras, por saber que Medellín es de nuevo expresada a partir de otro punto de vista, desde la mirada de un poeta que redefine y anima a algunos escritores, así Omar Castillo. Muchas gracias. Buenas noches. Es para mí fundamental en mis emociones la salida de este libro. Desde 1978 vengo publicando. Que crea en lo que publico a cabalidad desde 1980 con Garra de Gorrión. Pero la salida de este libro, repito, es fundamental. Es fundamental porque ha sido un reto. Y no es que los otros libros en su escritura no lo hayan sido. Me han deparado muchas cosas, como lo fue reunir toda mi poesía en Huella Estampida, obra poética, o el libro En la escritura de otros, donde me di el gusto de reflexionar sobre los poetas hispanoamericanos que colman mi ser lector y también hablar sobre lo que de alguna manera he experimentado y sentido sobre la poesía. Pero este libro, con las tensiones que me ha significado desde 1984, cuando publico el primer texto, los textos incluidos en él son cronológicos, es su orden. El primer texto que fue publicado en 1984, Alberto Escobar Ángel, recién lo empecé a tratar en su oficina en la Oriental. Me decía una vez, sacando el texto de una gaveta, es que desde que empezaste a escribir tú tenías un proyecto, un programa literario. ¿Sí? A mí me asombró ver que él tenía una fotocopia de ese texto que había publicado un suplemento, el semanal, así llamaba, en la década del 80, el primer suplemento del periódico El Mundo. Y sí, de alguna manera ha sido un proyecto. Puede parecer muy extraño porque se supone que los poetas respondemos a la emoción. Yo creo que una emoción es posible en poesía cuando está, la palabra suena muy desagradable, sometida a la disciplina del poeta. De lo otro es una palabra emocional, en lo que podríamos llamar el repentismo, tan querido por la informalidad de nuestro mundo, y ya sabemos en qué mundo vivimos. Entonces, sigamos con esa informalidad para saber el mundo que tenemos e ignoremos la disciplina, e ignoremos la templanza de nuestras emociones. Ese texto que abre el libro fue toda una apertura de reflexión y un camino. Por lo mismo, cuando a lo largo de los años fui escribiendo otros textos sobre poetas, sobre novelistas, era una ampliación, si se quiere, de esa perspectiva programática de ese primer texto que se llama Sobre poesía.
Entonces vuelvo y lo digo, publicar este libro para mí es muy conmovedor, muy emocionante en lo personal, porque es un salto de cuentas con el gran amor de mi vida, que ha sido la literatura que se hace en Medellín, que es Medellín y que es mi idioma, desde una región, desde una ciudad en la que, a pesar de mis gustos, vivo como un exiliado, y no es un reclamo, es una constatación. Desde esa constatación le doy unas muchas gracias a Néstor López, a Jacqueline Sanzar, al Ateneo, porque desde 1998, cuando presenté acá la primera reunión de mi poesía en el libro Relatos del Mundo, esta, sin pensarlo, supe ponerlo, parte mía, se convirtió como en mi casa. Y luego, cuando cumplí 50 años, el Ateneo, en la cabeza de Néstor, decidió incluir mi libro, los años iniciales en el vacío, como uno decía ahora, inicio de una colección, y yo ya sentía de que esta era mi casa, ¿sí? Y ahora con este libro, entonces muchas gracias a ellos, y estoy muy contento, muy satisfecho con la experiencia de este libro, editado por el editorial del Ateneo, y muy reconocido con la manera de homenaje, porque yo lo siento como un homenaje a un trabajo de más de 37 años de vida creativa que hacen, dándole título de otras palabras a esta colección, a través de mi emoción profesional. Igualmente a Víctor por sus palabras. Los quebrantos de salud se dan en las más grandes amistades, afortunadamente, y eso hace que las amistades crezcan y se fortalezcan. Gracias, Víctor. Quiero darle las gracias a Lucas Ley porque todos mis textos pasan por sus manos y sus atinadas reflexiones han sido muy valiosas para mí. Y admiro su paciencia, porque sé que soy un ser muy ofuscado, para mostrarme los puntos donde quiere que yo clarifique y termino por darme cuenta de toda la razón. Muchas gracias a ella, no solo por ser mi compañera, sino por permitirme esclarecer mi propia escritura, que no es fácil. Y a ustedes por estar conmigo y con el Ateneo. Muchas gracias. Bueno, sí, no es, Omar es de los que no le gusta leer, aunque no sé si Bueno, bien, no, sí, no, muchas gracias a Omar, Víctor, muchas gracias a ustedes otra vez por venir, a Hamlet nuevamente por regalarnos esta carátula que parece como que se va a volver ese logo de la colección de los palabras, no creo. Y los invitamos a tomarnos un vino, a celebrar esta noche al filo del ojo, a celebrar la literatura de esta ciudad. Acuérdense que el libro está a 20.000 pesos, muy barato. El que lo quiere comprar por 50 o 60, no hay ningún problema. O sea, la gente tiene todos sus derechos y, por ejemplo, y sigan apostando por la literatura de la ciudad, sigan aceptando nuestras invitaciones a celebrarnos y sigan provocándonos la posibilidad y dejándonos que lo celebremos a ustedes. Muchas gracias.